Un cantante que hacía llorar a México con sus boleros, terminó con varias balas en la cabeza solo por burlarse del presidente en el escenario. Dale like antes de que empiece. Suscríbete y activa la campanita porque este canal destapa los expedientes que siguen quemando, y tú mereces saber toda la verdad sin filtros. Luis Echeverría no llegó a Los Pinos de la noche a la mañana. Se crió entre los pasillos del PRI desde muchacho, aprendió a tomar café con los poderosos y a anotar todo lo que decían. Cuando llegó a la Secretaría de Gobernación entendió que la información es poder absoluto. Montó una red de espionaje que no distinguía entre guerrilleros, estudiantes o cantantes de cabaret. Tenía agentes en cada teatro, en cada centro nocturno, en cada mesa de dominó. Si alguien soltaba un chiste que hiciera reír demasiado, al día siguiente ya había una carpeta con su nombre. Esa obsesión por controlarlo todo marcó toda su carrera y dejó huella en miles de vidas que nunca volvieron a aparecer. En los 70 México parecía un país en paz por fuera, pero por dentro era un cementerio silencioso. Más de 1,200 desaparecidos oficiales, aunque quienes investigaron de cerca hablan de decenas de miles. El gobierno creaba grupos paramilitares, los entrenaba y los soltaba contra cualquiera que alzara la voz. Los halcones, la Brigada Blanca, el Batallón Olimpia, todos respondían a la misma cadena de mando. En ese clima, hasta una canción con doble sentido podía ser considerada traición a la patria. Todo empezó en la Plaza de las Tres Culturas. Miles de estudiantes pedían democracia y terminaron bajo una lluvia de balas. El Batallón Olimpia, creado personalmente por Echeverría cuando era secretario, se mezcló entre la multitud con guante blanco en la mano izquierda para identificarse entre ellos. Los números oficiales hablaron de 30 muertos, pero los que recogieron cuerpos saben que fueron cientos. Cables desclasificados de la CIA describen al futuro presidente en estado de crisis nerviosa esa noche, como si hubiera entendido que ya no había regreso. Pocos años después los estudiantes volvieron a marchar. Esta vez los recibieron con palos de kendo, pistolas y granadas de fragmentación. Más de 100 jóvenes cayeron en plena avenida. Echeverría apareció en televisión echándole la culpa al jefe de policía, pero los sobrevivientes siempre juraron que la orden había bajado desde más arriba. Fue la confirmación de que lo de Tlatelolco no fue un error, fue ensayo general. Víctor Iturbe no era solo una voz bonita. Era un peligro andante porque combinaba el bolero romántico con la sátira más filosa. En sus shows privados imitaba la voz gangosa presidencial y soltaba frases que dejaban al público doblado de risa y al mismo tiempo pensando. La gente repetía sus chistes en la calle, en el camión, en la fábrica. Eso era mucho más peligroso que cualquier manifiesto. Desde principios de los 70 la Dirección Federal de Seguridad ya tenía un expediente gordísimo sobre él. Grababan cada presentación, fotografiaban a sus amigos, anotaban hasta qué cerveza tomaba. En una hoja aparece la frase manuscrita sujeto afecta imagen del ejecutivo, sugerir neutralización. La palabra neutralización podía significar cualquier cosa, y casi siempre terminaba mal. Alguien tocó a su casa en Atizapán. Pensó que era su hija y abrió. Los disparos fueron directos a la cabeza y al pecho. Lo encontraron todavía en bata, tirado en el sofá. La versión oficial habló de secuestro fallido por guerrilleros, pero no se llevaron ni el reloj ni la cartera. Los vecinos nunca escucharon gritos ni carros huyendo. Algo no cuadraba desde el primer minuto. La prensa amarilla culpó a la esposa por celos y deudas. Esa versión duró lo que un suspiro. La otra, la que se cuenta en voz baja hasta hoy, habla de un comando mixto entre guerrilla y agentes del Estado. De alguien que recibió la dirección exacta y la orden de no dejar testigos incómodos. Ese mismo año el peso perdió casi todo su valor, los empresarios sacaron sus dólares corriendo y se habló hasta de golpe militar. En medio del desastre económico, la muerte de un cantante pasó casi desapercibida en los grandes medios. Pero en las cantinas y los barrios se convirtió en leyenda. Si le pasó al Pirulí, nos puede pasar a todos. Echeverría vivió rodeado de lujos, arte prehispánico y silencio familiar hasta el último día. Lo juzgaron por genocidio, lo pusieron en arresto domiciliario y al final lo liberaron porque no había pruebas suficientes. Se fue de este mundo sin reconocer Tlatelolco, sin reconocer Corpus Christi y sin reconocer las voces que mandó callar para siempre. En los centros nocturnos, cuando el tequila ya corría, Pirulí se subía al escenario y soltaba la frase más temida.
Hacía la voz de Echeverría diciendo Pueblo de México, tengan paciencia mientras se acomodaba la bragueta porque la inflación también me afecta aquí abajo. El teatro entero se venía abajo. Un solo reporte interno cuenta que en una semana de 1974 registraron 17 imitaciones distintas en diferentes ciudades. Cada una llegaba a gobernación en menos de 24 horas. En una ficha desclasificada aparece una nota a mano que dice exactamente sujeto afecta imagen del Ejecutivo, sugerir neutralización. La firma corresponde a Miguel Nazar Haro, el mismo jefe de la Brigada Blanca que desapareció a cientos y que años después fue acusado de trabajar para la CIA y los narcos. Esa palabra, neutralización, nunca era buena noticia. Podía ser desprestigio, podía ser exilio, podía ser un disparo en la nuca. La DFS tenía una sección exclusiva para artistas. Grababan a José José, a Juan Gabriel, a Angélica María, pero a Pirulí lo seguían como si fuera jefe guerrillero. Tenían fotos suyas saliendo del Teatro Blanquita, comprando discos en la calle de Donceles, jugando dominó en un café de la Roma. Un agente escribió en el margen de una foto, canta bonito pero habla feo del gobierno. Esa frase bastó para subirlo de categoría en la lista negra. El grupo que supuestamente responsable era una célula pequeña llamada GPR-92. Lo curioso es que varios de sus miembros habían estado presos meses antes y salieron libres misteriosamente días antes del crimen. Un exintegrante que logró sobrevivir contó años después que alguien de traje les sugirió objetivos de alto perfil para crear caos, y que la dirección de Pirulí se la pasaron en un papelito. Nunca pudo probarlo, pero la duda quedó flotando para siempre. La vivienda de Atizapán sigue ahí. Los vecinos viejos todavía cuentan que después del asesinato veían camionetas sin placas rondando semanas enteras. Una señora que vivía enfrente juró hasta su último día que vio salir corriendo a 2 hombres de corte militar y zapatos lustrados, nada que ver con los guerrilleros barbudos que mostraban en la tele. El caso oficial tiene menos de 100 hojas y está plagado de huecos. La pistola nunca apareció, los casquillos se esfumaron. La autopsia original se perdió en un incendio muy conveniente que también quemó los expedientes de Tlatelolco y del Halconazo. Cuando pidieron reabrirlo años después, la respuesta fue que todo se había convertido en cenizas por accidente. Después de Pirulí, los cantantes y comediantes empezaron a mirarse las espaldas. Manuel el Loco Valdés quitó sketches enteros, Palillo suavizó sus monólogos, Resortes dejó de mencionar políticos. María Victoria confesó en una entrevista vieja que recibió la advertencia directa, baja el tono o te pasa como al Pirulí. Desde entonces, el silencio se volvió a ser la regla de oro del espectáculo mexicano. En una recepción oficial en Los Pinos invitaron a Pirulí a cantar. Al terminar, Echeverría se acercó, le estrechó la mano y le dijo sonriendo, cante bonito, joven, pero no hable tanto. Pirulí hizo una reverencia exagerada y respondió como usted ordene, mi general. Los testigos dicen que salió pálido y que nunca más aceptó invitación oficial. A la mañana siguiente del crimen, las estaciones más importantes solo dieron una nota de 8 segundos. A las 10 ya había orden verbal, nada de Víctor Iturbe hasta nuevo aviso. Durante 3 meses sus canciones desaparecieron del aire. El que se atrevía recibía visita esa misma noche. Tenía listo un álbum en vivo con todas las imitaciones. Ya estaban prensados 30,000 discos. 2 días después llegaron camiones de la policía a la planta de RCA Víctor. Los cargaron y los destruyeron esa misma noche. Solo sobrevivieron 3 copias que los técnicos escondieron. Hoy son tesoro de coleccionista. En un palenque de Morelos alguien tomó una imagen donde Pirulí canta y atrás, en la sombra, se ven 2 hombres de traje oscuro con audífono y mirada fija. El fotógrafo trabajaba para Novedades. Cuando llegó al laboratorio, el periódico recibió una llamada de Gobernación. Si esa foto se publica, mañana no hay periódico. El rollo desapareció esa misma tarde y nunca más se supo de él. El favorito del público era este. Pirulí se tocaba la oreja como tic nervioso del presidente y decía con voz gangosa: compañeros, les pido un poco de paciencia, porque la paciencia es la ciencia de los burros que cargan al pueblo. El teatro estallaba en aplausos y risas. Ese chiste lo repitió en más de 40 ciudades y siempre llegaba a Los Pinos antes del amanecer. Una noche después de un show en el Teatro Lírico, José José se acercó y le susurró: Víctor, me pidieron que te diga que bajes el tono,
y no te lo estoy pidiendo como amigo. Pirulí lo miró fijo y respondió: diles que cuando el pueblo deje de tener hambre, yo dejo de cantar verdades. José José se fue sin decir más y nunca volvió a tocar el tema. Hasta hoy, cada aniversario, alguien deja un ramo de gladiolos rojos en su tumba del Panteón de Atizapán. Sin tarjeta, sin nombre. Los cuidadores dicen que siempre es un señor mayor con sombrero que llega en taxi, pone las flores y se va caminando sin hablar con nadie. Nunca falta, llueva o truene. Artistas propusieron un tributo oficial en Bellas Artes por los 10 años de su muerte. La solicitud llegó al escritorio de Limba y 2 horas después regresó con sello de gobernación, imposible por razones de seguridad nacional. El expediente quedó archivado con la leyenda «Asunto cerrado permanentemente». Nunca se hizo. Un empleado de limpieza encontró en una bodega abandonada de la DFS una caja de cintas magnéticas. Entre ellas estaba una marcada VY Blanquita 74. Son 42 minutos completos de la rutina prohibida, con el chiste de los burros y el público gritando «presidente, presidente», de pura burla. Hoy circula en círculos muy cerrados y nadie explica cómo sobrevivió. El nieto mayor de Pirulí tiene exactamente el mismo timbre. En 2012 pasó el casting de Televisa cantando Yo lo comprendo. 3 días después le avisaron que ya no había lugar. Su representante recibió llamada anónima: dile al muchacho que cante bonito, pero que no hable tanto, como su abuelito. Terminó cantando en cruceros y ferias. En televisión nunca apareció. Después de un show en el Teatro Degollado, 4 hombres lo esperaban en el callejón. Un fan ebrio se atravesó pidiendo autógrafo y los tipos se impacientaron. En la confusión Pirulí corrió y alcanzó a subir al coche de un amigo. Al día siguiente recibió ramo de flores negras en el hotel con tarjeta que solo decía segunda base. La tercera nunca llegó. En la colonia Roma hay un viejo bar llamado La Mascabado. Ahí está la foto más grande de Pirulí que existe en México. El dueño, nonagenario, jura que mientras viva no pondrá ni una sola canción suya. Sería tentar al diablo otra vez. Los clientes nuevos no entienden. Los viejos piden otra copa y callan. Hoy, cada que hay escándalo de censura, aparece el meme de Pirulí con la frase «Yo lo comprendo», que tengan paciencia. Miles de chavos que nunca lo escucharon en vida buscan sus canciones y se preguntan por qué un cantante fue borrado por reírse del poder. Así, aunque quisieron apagarlo para siempre, su voz sigue sonando más fuerte que nunca. 3 días antes del final, Pirulí se presentó en un teatrito de Tlalnepantla lleno hasta el techo. Esa noche se soltó como nunca, repitió la imitación completa, soltó el chiste de la inflación y la bragueta, y terminó diciendo al público: si un día me pasa algo, no crean lo que diga la televisión, porque yo nunca le he tenido miedo a nadie. El teatro aplaudió de pie, pero varios amigos se miraron preocupados. Fue como si él mismo estuviera despidiéndose. Los vecinos contaron que desde meses atrás un Tsuru gris sin placas se estacionaba todas las noches frente a la casa. El motor quedaba prendido, pero nadie bajaba. Cuando Pirulí salía a sacar la basura, el coche encendía las luces un segundo y luego las apagaba. Su hija pequeña le preguntó una vez: papá, ¿por qué esos señores te cuidan tanto? Y él, con una sonrisa triste, le contestó: porque canto muy bonito, mi amor. Una semana antes le entregó a un periodista amigo un sobrecerrado con la instrucción clara: si me pasa algo, ábrelo y públicalo todo. El amigo lo guardó en su escritorio. 2 días después del asesinato, alguien entró a su casa mientras él estaba fuera y se llevó solo ese sobre. Nada más. El periodista se fue del país poco después y nunca volvió a hablar del tema. En los años siguientes, cuando 2 desconocidos necesitaban reconocerse en una reunión clandestina o en la cárcel, uno tarareaba el inicio de Yo lo comprendo y el otro respondía: aunque tú me has olvidado. Si la respuesta era correcta, seguían hablando. Si no, se callaban. Así de profundo quedó grabado el nombre de Pirulí en la resistencia que no se rendía. Un año antes, después de un show en el Teatro del Pueblo, 2 hombres lo esperaron en el callejón. Uno ya tenía la pistola afuera cuando una patrulla pasó de casualidad y los asustó. Pirulí corrió hasta su coche. Al día siguiente le comentó a su manager: ya me dieron el primer aviso, el segundo no lo cuentan. Le rogaron que se fuera a Estados Unidos. Respondió: aquí nací y aquí me muero cantando.
Después de esa muerte, ningún bolerista volvió a hacer imitaciones políticas en vivo. Los comediantes de carpa empezaron a decir antes de subir hoy nada de política, que no quiero terminar como el Pirulí. Hasta los niños repetían la frase sin saber bien qué significaba. El miedo se volvió parte del show, aunque nadie lo admitiera. Los que trabajaron en su casa de Cuernavaca contaron que tenía prohibido poner boleros. Una vez alguien puso "Pero te extraño" en la cocina y él gritó desde el comedor "quiten a ese hijo de puta", y mandó apagar la radio. Décadas después, la voz de Pirulí todavía le quemaba. Y así fue como un simple cantante de amor terminó convertido en el símbolo más potente de que en México, por muchos años, reírse del poder podía costarte todo. Su voz se apagó con balas, pero cada vez que alguien canta sus canciones en una boda, en un karaoke o en un meeting, vuelve a sonar más fuerte que nunca. Uno de los hijos de Pirulí, todavía niño cuando pasó todo, encontró años después un cassette que su papá había escondido debajo del colchón. Era una grabación casera donde se escucha a Víctor ensayando las imitaciones más fuertes y diciendo al final, casi en susurro, "Esto es para que nunca olviden quién mandó callarme". El hijo lo digitalizó y lo guarda como reliquia familiar. Nunca lo ha hecho público por miedo a que le pase lo mismo. En un palenque cerca de Iguala, después de cantar, 4 hombres armados intentaron sacarlo por la puerta trasera. La gente del público se dio cuenta y empezó a gritar. En el tumulto Pirulí logró esconderse entre los músicos llegueros y escapó en una camioneta de carga de cerveza. Al día siguiente apareció en su camerino una nota escrita a máquina: "La próxima no habrá tanta gente que te quiera". Un locutor de XCW, amigo personal de Pirulí, decidió desafiar la orden y puso la canción 3 meses después del crimen. A la mañana siguiente le avisaron que su programa matutino quedaba cancelado por reestructuración. Nunca volvió al aire. Años después contó en privado que recibió una llamada donde solo escuchó la canción de fondo y luego colgaron. Irma Dorantes quiso dar una entrevista contando lo que realmente sabía. El día que iba a salir al aire, 2 hombres de traje la esperaban en la puerta del canal y le enseñaron fotos de sus hijos saliendo de la escuela. Nunca volvió a hablar del tema en público. Hasta su muerte solo dijo una frase: "Lo que le pasó a Víctor no fue por dinero". En una manifestación estudiantil de los 80, alguien puso "Yo lo comprendo" a todo volumen desde una bocina. De pronto miles de voces la cantaron al unísono mientras levantaban el puño. La policía cargó, pero la canción siguió sonando incluso después de que desconectaran la electricidad. Desde entonces, cada vez que hay protesta grande, alguien la pone y todo el mundo sabe por qué. Y aunque quisieron borrar su nombre de la radio, de los discos, de la memoria oficial, cada noche en algún rincón de México alguien tararea sus boleros y recuerda que hubo un hombre que prefirió morir de pie antes que vivir callado. Esa es la verdadera victoria del Pirulí. Lo mataron, pero nunca lograron apagarlo del todo. Así termina la historia de un cantante que solo quería hacer reír y llorar al mismo tiempo, y terminó pagando con la vida por no callarse ante el poder. Lo que queda claro es que en aquellos años oscuros, burlarse del hombre que controlaba todo podía costarte todo, desde un estudiante en Tlatelolco hasta el bolerista más famoso del país. El día que le prohibieron hasta el nombre los créditos de televisión cuando Televisa hacía programas de recuerdos musicales, cada vez que llegaba el turno de Pirulí aparecía un letrero que decía cantante romántico de la época y nunca ponían su nombre completo. Los productores recibían una nota interna: evitar mención directa de Víctor Iturbe. Así, durante décadas, el rey del bolero fue convertido en un fantasma sin nombre en la pantalla que lo hizo famoso. En una comida de exmilitares, un general Hermenegildo Cuenca Díaz tomó demasiado coñac y soltó frente a varios comensales: al Pirulí lo bajaron porque el viejo se encabronó con un chiste en una cena de banqueros. Todos se quedaron helados. Al día siguiente el general dijo que había sido broma de borracho, pero nadie le creyó. Hay un taxista viejo en Atizapán que cada aniversario hace la misma ruta sin cobrar, pasa por la casa donde lo mataron, se detiene un minuto en silencio y termina en la tumba. Dice que lo hace porque Pirulí le pagó un viaje una vez y le dijo: cuando me muera, ven a cantarme una. El taxista no canta, pero pone la casetera con volumen bajo y llora solo. En 2017, durante la mudanza de los archivos de la DFS, apareció un sobre amarillento dirigido a Familia Iturbe. Adentro solo había una hoja escrita a máquina: perdón por no haber podido hacer más. No tenía firma.
Lo entregaron a uno de los hijos y hasta hoy nadie sabe quién la escribió ni por qué tardó tanto en llegar. En la estación Hidalgo hay un chavito que todas las tardes canta boleros con una voz idéntica a la de Pirulí. Cuando alguien le pregunta por qué solo canta esas canciones, responde: porque mi abuelito me dijo que mientras alguien las cante, él no se muere del todo. Y sigue cantando, aunque la gente ya no sepa toda la historia detrás de cada nota. Y así, aunque le quitaron la vida, la radio, los discos y hasta el nombre en los créditos, la voz de Víctor Iturbe sigue colándose por las rendijas del miedo que todavía quedan en México. Cada vez que alguien se atreve a reírse del poder en un escenario, en una red social o en una esquina, es como si Pirulí estuviera ahí, aplaudiendo desde algún lugar donde las balas ya no alcanzan. El anuncio de cerveza que nunca salió al aire. Pirulí había grabado un comercial para una marca famosa donde, entre trago y trago, soltaba un salud, compañeros, y paciencia, imitando al presidente. El spot estaba listo, editado y pagado. 2 días antes de estrenarlo en televisión, la marca recibió una llamada desde Los Pinos. O retiraban el anuncio o perdían todas las concesiones publicitarias del gobierno. El comercial se guardó en una bóveda y nunca vio la luz. Un empresario cercano al Peri lo citó en el Hotel de México y le puso sobre la mesa un cheque con muchos ceros. Con esto te vas a Miami, compras casa, grabas discos y nunca más hablas de política. Pirulí miró el cheque, sonrió y dijo: prefiero seguir cantando para los que no tienen ni para el camión. Se paró y se fue. El empresario contó después que esa fue la noche que firmaron su sentencia. En vida, Pirulí había trabajado de payaso acuático y conservaba el traje. Cuando murió, un amigo cómico quiso despedirlo vestido de payaso en el velorio. La familia se negó rotundo: que se vaya como cantante, no como el disfraz que usaba para que no lo reconocieran cuando se burlaba del poder. La hija menor contó años después que soñó que su papá llegaba a la casa todo ensangrentado y le decía: no abras la puerta a nadie que no sea quien sea. Se despertó llorando y corrió a contárselo. Él la abrazó y le respondió: tranquila, mi amor, es solo un sueño. Al día siguiente pasó exactamente lo que soñó. En el Museo de la Policía Preventiva de la Ciudad de México hay un micrófono viejo de los 70 que nadie sabe cómo llegó ahí. Los empleados juran que a veces, cuando cierran solos, se escucha una voz gangosa que dice: Pueblo de México, tengan paciencia. Nadie se atreve a tocarlo después de las 8 de la noche. Y mientras tanto, en algún lugar de este país, alguien está subiendo un video viejo a TikTok, alguien está cantando Yo lo comprendo en un camión, alguien está contando la historia en una mesa de dominó. Porque aunque le dispararon en la cabeza, aunque quemaron los discos, aunque borraron su nombre de los créditos, el Pirulí ganó. Su risa sigue retumbando donde menos lo esperan, y eso, ni todas las balas del mundo lo han podido callar. Hoy su voz sigue sonando en bodas, cantinas y manifestaciones, recordándonos que hay canciones que llevan balas dentro, pero también hay balas que nunca logran matar una canción. Si este video te dejó pensando, aplasta el like, comparte con quien todavía cree que los cantantes solo cantan bonito, déjame en comentarios si para ti fue orden directa o simple coincidencia. Y suscríbete con campanita porque el próximo video sobre la guerra sucia te va a volar la cabeza. Está apareciendo justo ahora. En la pantalla. No te lo pierdas.